Bendiciones, hermanos, este es su hermano y su amigo Juan Córdoba para simplemente una breve enseñanza sobre la Biblia. Aquí en el Salmo 119, versículo 105, dice que la Biblia, es decir, la palabra de Dios, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando el Señor le dio instrucciones a Moisés para construir el tabernáculo, una de las cosas que él instruyó era que había de construir esta pieza que vemos aquí, que es el candelabro de oro, menorah le llaman, esta lámpara con sus 7 brazos, que había de ser ubicada aquí en el lugar santo, donde también estaba la mesa de los panes de la proposición y también el altar de incienso. El fin era de iluminar. Esa lámpara iluminaba todo el lugar santo, de manera que cuando los hijos de Aarón todos los sábados entraban a este lugar y cambiaban estas 12 tortas, estos 12 panes de la proposición, ellos podían poder ministrar en ese lugar con esa lámpara. De la misma manera, Dios nos ha dado en Cristo Jesús esa luz. Él es la luz que alumbra a todo hombre. Él es la luz del mundo. Y en torno a lo que es la Biblia, las Sagradas Escrituras, nosotros encontramos que la palabra de Dios, algunos la toman en primer lugar como si fuera literatura. Yo fui a una universidad aquí en Nueva York y tomé un curso llamado The Bible as Literature, la Biblia como literatura, y simplemente estudiamos el libro de Job y se vio solamente la Biblia como si fuese un libro común y corriente. Pero para el pueblo de Dios, la Biblia no es simplemente un libro como cualquier otro libro, es el libro de los libros. Dice en Éxodo 31 que es una escritura, 31:18, con el dedo de Dios. Los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés fueron escritos con el dedo de Dios. Es palabra infalible la palabra de Dios, y se convirtió para Israel en realidad como algo ceremonial. Nosotros encontramos en Isaías, capítulo 1, verso 11-16, que el sacerdocio se corrompió y aunque tenían la palabra, eran unos corruptos y solamente mecánicamente cumplían esa palabra. Lo mismo encontramos en los tiempos de Jesucristo con la mujer Samaria. Tenían un culto, tenían ceremonias, pero en realidad no vivían a la luz de esa palabra. Ahora, esa palabra que Dios nos ha dado, la Biblia, en Marcos capítulo 16, versículo 15, esa palabra es el Evangelio. Nosotros llegamos al conocimiento de la verdad por la predicación del Evangelio. Dice Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y cuando oímos el Evangelio, el cual, esa palabra, el Evangelio, imparte fe, porque en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír, y por el oír por la palabra de Dios. De la manera que nosotros llegamos al conocimiento de la verdad es por medio de la predicación. Dios nos abre el corazón, nos imparte fe, creemos en Él, nos tornamos de nuestros pecados, dándonos el arrepentimiento y fe para creer, y nos hace nacer de nuevo por el Evangelio. Y dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 17, ¿recuerdan esa porción donde el apóstol Pablo dice a Timoteo que desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, y observe, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús? De manera que la Biblia, la palabra de Dios, esa lámpara que Dios nos ha dado, no es simplemente un libro religioso, no es simplemente un libro como cualquier otro libro, digamos las obras de Shakespeare, la de Cervantes, la de Homero. No, es la palabra infalible de Dios. Hay algunos que lamentablemente están en el ministerio, pero en realidad ellos no creen en las Escrituras.
Ellos creen que todo es relativo, que la verdad es relativa, y con su boca confiesan creer a la palabra, pero en el momento de la práctica, por ejemplo, algunos acuden a la psicología para dar consejería. Y ya los que me han leído lo que yo he escrito saben que eso está completamente opuesto a la palabra de Dios. No podemos mezclar lo precioso con lo vil, no podemos mezclar versículos bíblicos con las teorías vacías de un ateo llamado Sigmund Freud, el cual era un ateo, el cual decía que la solución a los problemas no viene de un libro negro, y se refería naturalmente a la Biblia. Entonces, todo eso hay que descartarlo, hay que desecharlo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tenemos la palabra de Dios, es lámpara a nuestros pies. Ahora, esa palabra escrita llegó un momento en la historia, en Juan capítulo 1, versículo 14, dice, cuando el verbo se encarnó, la palabra de Dios, el verbo, usted sabe que en gramática la acción está en el verbo. La acción de Dios, como es Dios, fue personificado con la persona de Jesucristo, y por eso que dice en Juan 1:14 que el verbo se hizo carne. Y dice Pedro, vimos su gloria también, y lo dice ahí Juan, vimos su gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y Pedro habla, en 2 de Pedro 1:16-17, habla cuando el Señor se transfiguró delante de ellos en aquel monte que el Señor fue transfigurado, en el cual Dios habló desde el cielo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, a él oír. Entonces, de la única manera que nosotros podemos llegar al conocimiento de la verdad es por medio del Evangelio, y ese Evangelio viene a nosotros por medio de la predicación de la palabra de Dios. Dice el Salmo 138, versículo 2, que Dios exalta su palabra sobre todas las cosas, y esa palabra verdaderamente que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hermano querido, ministro del Evangelio, ten confianza en la palabra de Dios. Ten confianza en el poder de su palabra. Ten confianza en el poder del Espíritu Santo cuando predicas, cuando enseñas, cuando evangelizas. No mezcle lo precioso de lo vil. A los ministros del Evangelio nos han querido dar gato por liebre pensando que estudiando otras cosas, psicología, sociología, tantas cosas, y para algunos el Evangelio es una obra social. Algunos se mezclan en la política, algunos se mezclan, es tanta mixtura. Pero si tú eres uno de esos pocos, de ese remanente, de esos 7,000 que no han doblado su rodilla a Baal, tú te vas a adherir, tu mente estará atada a la obediencia de Cristo. Mi mente atada, como dice mi buen amigo José, mente atada a la obediencia de Cristo. Que Dios te bendiga y permita al Señor que esa palabra sea lámpara a tus pies en tu ministerio, en tu familia y en todo lo que emprendas.